En la conferencia de Múnich en 1938 se van a reunir representantes de las democracias occidentales, Chamberlain, con Hitler y con Mussolini, y se va a hacer como hecho aceptado esta anexión de los Sudetes a la propia Alemania. A partir de aquí ya vemos es un nuevo escenario de poder el que tiene Alemania e Italia, y se ve claramente la debilidad de estas democracias occidentales. Vamos a tener un último golpe previo a la guerra, la declaración de guerra por parte de Inglaterra y Francia. Con la incorporación de los Sudetes y de Austria, la situación en Checoslovaquia va a ser absolutamente desesperada, y por esa forma geográfica que tiene, está metida dentro de Alemania, y que, pues que va a ser prácticamente insostenible. Eh, así, de esta manera, Hitler va a decidir ocupar el resto de Alemania a partir de marzo de 1939. Estamos ya en ese año de la guerra, estamos en marzo de 1939, día 1 de abril terminará la Guerra Civil Española. Hitler no tiene ningún problema, y, como digo, pues va a tomar la parte checa y Eslovaquia también, uniéndolo a los Sudetes, uniendo a esa incorporación a la propia Alemania. Eh, Además, 6 días después de la ocupación de toda Checoslovaquia, se va a anexionar también Memel en Lituania, también en el mismo marzo. Es una ciudad declarada libre en Lituania, también va a ser anexionada por Hitler. A su vez, ya en el mes de abril, ya va a ser todo esto, es un no parar. Mussolini, a su vez, siguiendo los ejemplos de Hitler, va a invadir el país vecino, va a invadir Albania. Ese mismo mes de abril, tras el inicio del franquismo, la victoria de Franco en España, Francia y Gran Bretaña están dispuestas a intervenir ante cualquier movimiento que pueda llevar a cabo cualquiera de estos países fascistas. Mientras Hitler y Mussolini firman una coalición militar en el mes de mayo, siempre agresivo, se va a llamar el Pacto de Acero, por el que Alemania e Italia finalmente van a estar ya alineadas o aliadas militarmente. El último golpe, el que va a llevar a cabo ya a que se vaya hacia la guerra, va a ser sobre Polonia. Todos saben, todos sabían estratégicamente el siguiente paso iba a ser Polonia. Así, tras la invasión o descomposición que había hecho de Checoslovaquia, se había planeado esta invasión de Italia, perdón, de Polonia, y además se va a llevar con la vergüenza de la Unión Soviética, con un tratado secreto entre Alemania y la Unión Soviética. Como digo, Alemania va a exigir la anexión de Danzig, una también ciudad poblada por alemanes, y pues a través de aquí, pues eso, la postura de la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña en principio garantizaban las fronteras de Polonia. Lo que pasa es que en marzo se va a llevar a cabo, esto ha sido conocido posteriormente, de ahí la vergüenza que decía de la Unión Soviética, va a ser este tratado secreto
o pacto germano-soviético que va a ser de no agresión y de reparto de Polonia, en el que a partir del 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas invadirían una parte de Polonia, la parte de Polonia occidental, mientras que a la Unión Soviética le correspondería la parte oriental. Esto va a ser lo que va a marcar definitivamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial, esta ocupación desde el 1 de septiembre del 39 de Alemania. El día 3, perdón, sí, desde abril estas órdenes estarían dadas, la de la invasión de Alemania. Habíamos visto como el mes de marzo y abril habían sido unos meses en los que había habido bastante alboroto con respecto a todo esto, y además se intenta apaciguar la política con Francia y con Inglaterra, aunque ya está previsto estos nuevos planes de ataque hacia Polonia. Tenemos para este inicio de la guerra, vamos a ver cuáles son con qué efectivos militares cuenta cada uno de los dos bandos. Hemos visto como por parte de los aliados, en principio estarían Francia y Gran Bretaña, y por parte de las potencias del eje pues estarían Italia, Alemania y Japón. Desde el punto de vista militar se observa una superioridad mayor en el ejército de tierra alemán. Tiene un mayor número de divisiones, tiene 139 divisiones, además de una modernización importante de todo el equipo motorizado, una tropa mejor adiestrada y disciplinada que llevaba muchos años ya preparándose para la guerra, especialmente desde 1935, que habíamos visto cómo se inicia el servicio militar obligatorio y cómo ocurre pues esta militarización de la sociedad. Eso es lo que esta superioridad va a ser lo que va a permitir la ocupación de Alemania en solo 2 semanas, directamente barrer la resistencia francesa en la línea Maginot, que viene de la Primera Guerra Mundial, que había servido como defensa, o se había instalado ahí esa línea defensiva en la que había estado en la Primera Guerra Mundial, esa guerra de posiciones. Sin embargo, Alemania había decidido, a través de un medio que ya había sido utilizado en la Primera Guerra Mundial, que eran los carros de combate. Sin embargo, han creado unos carros de combate más ligeros, que se adaptan mejor al terreno y que van a ser decisivos en los nuevos campos de batalla. Alemania poseía al principio de la guerra unos 3.500, Francia tenía menos, tenía unos 2.800. La aviación también era superior, la alemana tenía unos 5.200 aviones, pero lo mejor que tenía Alemania con respecto a esto es que tenía una unidad de carros de combate que era infinitamente superior tecnológicamente a todo lo que se estaba enfrentando. Era esa capacidad de reacción, esa capacidad de poder penetrar en casi todos los territorios. Eso va a ser lo que le va a permitir entrar por las Ardenas. Era un territorio que no se creía que se pudiese, por el que no creían que pudiesen transitar los carros de combate. Esto es lo que va a llevar precisamente a este inicio de la guerra, va a llevar a la posibilidad de llevar a cabo rápidamente la conquista y la dominación de Francia. Desde el punto de vista táctico, los alemanes llevan la delantera también en estudios militares, y han creado un nuevo tipo de guerra
en el que se utilizan de una forma simultánea los carros de combate, la aviación y la infantería, en un nuevo tipo de guerra que se ha dado en llamar la guerra relámpago. Con una grandísima velocidad se va a atacar a estas tropas en Polonia, ¿no? La velocidad en la que se consigue en 15 días, 2 semanas, se consigue la conquista total de la parte polaca que le correspondía a Alemania, no es porque las fuerzas defensivas polacas fuesen o se retirasen sin prestar batalla. Presentaron batalla evidentemente muy dura, una resistencia feroz, pero el enemigo era superior, como decía, tanto tecnológicamente como tácticamente, un nuevo tipo de guerra que no se había visto hasta, hasta ese momento. Durante el transcurso de la contienda, esta situación inicial fue variando y se incrementa la producción de armamento mucho más destructivo, llegándose eso a la utilización final de la guerra, de esa parte de tirar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En esta primera parte, que como digo, tenemos eso, tenemos a Polonia. La guerra había sido iniciada en 1939 tras ese pacto entre Stalin y Hitler. Bueno, le va a seguir la URSS. Se va a anexionar esa parte del este al entrar eso con sus tropas unas semanas después, 2 semanas después de la invasión de Alemania. Además, la Unión Soviética no se va a conformar con esta parte Alemania, sino que además va a aprovechar y va a ocupar también Estonia, Letonia y Lituania. Y también va a iniciar una guerra contra Finlandia, país que finalmente va a poder mantener a duras penas su territorio a costa de ceder una pequeña parte a la Unión Soviética. La siguiente parte de la guerra, una guerra se llamaría posteriormente una guerra de pega, una guerra en el que no habría demasiadas agresiones. Francia y Gran Bretaña habían declarado la guerra tras esa anexión de Polonia, sin embargo no había habido grandes movimientos militares. En esa frontera del oeste entre Francia y Alemania, pues se mantienen esas fuerzas aliadas contra los alemanes, que no han llevado a cabo ningún ataque. Bueno, no, eso es esa parte durante 1939 no va a haber no va a haber grandes movimientos, nada más que ese asentamiento de tropas preventivo. Hitler va a continuar con su política de incorporación de territorios. En este caso va a ser por un problema importante que tiene Alemania, que es la necesidad de hierro, la necesidad de abastecimiento de hierro para esas fábricas que tiene puestas al servicio de la industria bélica, y además también esa necesidad que tiene de energía, con lo cual esa iniciativa que va a tomar a partir de la primavera de 1940, como digo, desde septiembre hasta esa toma de Polonia hasta la primavera, pues va a ser una guerra, eso lo que llamaron la guerra de pega. No va a haber grandes enfrentamientos. En abril va a ser el norte, toda la Europa septentrional va a ser la que va a ser atacada por Hitler en busca de esos abastecimientos que decía de hierro sueco. Así se va a ocupar rápidamente desde abril, se va a iniciar con lo más próximo, con Dinamarca, después Noruega en abril y junio, y se va a organizar en estos países, se va a organizar un gobierno
un gobierno nazi también. Tenemos que tener en cuenta que el nazismo se expandía, la ideología nazi se había extendido también a través de la propaganda que había hecho el propio régimen alemán durante los años 30, a través pues eso, pues de todas las campañas que había llevado a cabo desde la celebración de los Juegos Olímpicos a todos los grandes logros conseguidos en economía y en progreso de su país. En el frente occidental se va a iniciar también a partir de mayo, a partir de esa primavera. Bueno, pues es algo que no tenía no tenía un antecedente en la historia de Europa. Va a ser algo absolutamente nuevo, desproporcionado, y que va a llevar a cabo un éxito de Hitler y de Alemania absolutamente desproporcionado a su país. Va a ser esa ofensiva relámpago que se va a llevar sobre Francia. Se va a llevar además a través de Holanda y Bélgica la entrada de las divisiones acorazadas alemanas, esas divisiones acorazadas que digo, con carros de combate mucho más ligeros, mucho más ofensivos, mejor armados, y además combinándolo con los bombardeos en picado. Todo esto, todas estas tácticas militares habían sido utilizadas ya previamente en la guerra de España. Decía antes que los aliados estaban esperando el ataque por la Bélgica central, y por eso concentran allí buena parte de sus tropas, como en 1914 había ocurrido. Sin embargo, los alemanes van a entrar a través de Luxemburgo por las Ardenas. El Estado Mayor francés considera intransitable para los carros de combate esta zona, con lo cual les va a pillar absolutamente desprevenidos, y va a ser un éxito de las fuerzas alemanas, que a partir de esta entrada van a avanzar absolutamente incontenibles hacia el sur. A la altura de junio del 1940 era París, la ciudad de París, la ciudad de la luz, era directamente ocupada por las tropas nazis, y lo que representaba esta ocupación francesa y el que se vaya a invadir Francia, se vaya a dividir, se vaya a crear una Francia independiente del régimen, que será la Francia de Vichy, y otra que es la que va a estar dirigida por el mariscal Pétain, que es la Francia sometida, es el gobierno nazi de Francia. Nadie imaginaba este hundimiento tan rápido de Francia, con esas tropas que habían quedado sin luchar, y que esperaban a ser repatriadas, las británicas que fuesen repatriadas hacia Inglaterra, y también buena parte del ejército francés. Muchos franceses huyen a Francia, lo que va a constituirse bajo la dirección de Gaulle, la Francia libre, y se va a crear esa resistencia desde fuera de Francia, puesto que Francia ha caído de una forma absolutamente contundente por parte de Alemania. Inmediatamente después se va a formar o va a iniciarse otra fase de la guerra. Va a ser los bombardeos insistentes por parte de la Luftwaffe alemana a Inglaterra. Va a ser lo que se va a llamar la batalla de Inglaterra. En esta primera
fase de la guerra hasta finales de 1941, inicio de 1942. Los éxitos de del eje Roma, Berlín, por cierto, acaba de entrar también en este momento, en mayo entra Italia también en la guerra, y Tokio van a llevar siempre, van a ser adelantados, van a tener todos los éxitos, y la guerra va a jugar siempre a su favor. No van a perder ni una sola batalla en todos estos primeros enfrentamientos que van a llevar desde 1939, como digo, a finales del 41, o sea, durante 2 años aproximadamente. Todos los éxitos van a ser para los ejércitos nazifascistas. Esta fase siguiente de la guerra que va a aparecer, eso a partir de el verano de 1940, a partir de junio hasta junio aproximadamente también de 1941, va a llevar a cabo esa batalla de Inglaterra. Gran Bretaña se había quedado sola después de la caída de Francia, y Churchill directamente va a declarar que no puede hacer frente y que lo único que les queda es la resistencia. De hecho, la frase que va a utilizar va a ser la de que lo único que puede ofrecer al pueblo británico es sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. A partir de aquí, Alemania evidentemente tenía prevista la invasión de Inglaterra, pero la primera parte de esta invasión tenía que ser un ataque aéreo impresionante a través de la aviación, en la que se bombardease no solo objetivos militares, sino que también evidentemente objetivos militares para que no pudiesen reponer fuerzas, y también a las ciudades para causar el pánico, para causar pavor, para que se deteriorase pues la moral del pueblo británico. Fue eso, una ofensiva aérea. Los alemanes buscaban esa rendición de Gran Bretaña a través de esos bombardeos de las ciudades y eliminar la moral de la población. Finalmente, las fuerzas aéreas británicas, ante esta resistencia, con la invasión, no, con la invención de un nuevo elemento que es el radar, finalmente fueron imponiéndose a la Luftwaffe alemana, y Hitler debió aplazar esta proyectada invasión de Inglaterra, y va a decidir llevar sus tropas, desplazar sus tropas al centro sur de Europa y a la Unión Soviética, tras las pérdidas, algunas de las pérdidas de la parte más débil de esta alianza, que era la italiana, y evidentemente va a iniciar un nuevo planteamiento en el frente oriental hacia la Unión Soviética. Tenemos esa Italia, esa parte más débil de la alianza, que había iniciado una guerra en el Mediterráneo, en los Balcanes. Habíamos visto cómo antes de empezar la guerra había había invadido Albania. Ahora desde Libia los italianos ingresan o penetran en Egipto en septiembre de 1940, pero Gran Bretaña logra frenarlos en esa gran contraofensiva que se va a producir en Libia. Mussolini también va a fracasar en la invasión de Grecia en octubre. Ante los éxitos obtenidos por Alemania, sin embargo, Italia no va a conseguir estos objetivos por tener efectivamente una tecnología bastante menor que la que tiene su aliado alemán. Después de estos reveses, pues Hitler va a decidir actuar en ayuda de Italia, y en el 1941, a principios, desde enero-febrero del 41, Rumanía, Bulgaria y Hungría se van a unir, una importantísima
unión a los países del eje, toda esta zona oriental de Europa. A partir de ese momento, Alemania ocupa Yugoslavia, también en la zona ya del Mediterráneo, y posteriormente, en lo que habían fracasado los italianos, se va a ocupar Grecia y también la isla de Creta. Vamos a terminar aquí esta primera parte que tenemos a mediados de 1941. Alemania, por los países del eje, tienen el control absoluto de Europa. Solo está libre dentro de Europa del fascismo en este momento. Tenemos en el oeste la resistencia que tenemos en Gran Bretaña, que no tiene capacidad ofensiva alguna, solo están defendiéndose, como había dicho Churchill. Está allí también la resistencia francesa, también dentro de Alemania. Y en el este, eso sí, intacto todavía, sin haber iniciado la guerra, por ese pacto previo que habíamos visto en 1939, a la altura de abril de 1939, de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, que todo el mundo sabía que finalmente se iban a tener que confrontar, iban a tener que luchar, porque unos son antifascistas, los otros son anticomunistas, con lo cual esa alianza era falsa, era solo para ganar tiempo en ambos casos. En el caso de la Unión Soviética, para rearmarse después de esos grandes éxitos que había tenido los planes quinquenales en el crecimiento de la industria en la Unión Soviética, pero no tenían una capacidad armamentística como la que tenía Alemania, y Alemania necesitaba sus tropas, todo su nuevo ejército, para controlar primero la parte occidental, con lo cual el enemigo oriental tenía que mantenerle aislado. Pues ahora iba a ser directamente el momento. Esta va a ser una segunda parte de la guerra, la que vamos a encontrar ya en el próximo episodio, que veamos en esa invasión nazi de Rusia. Lo veremos en el próximo capítulo.